totalmente inversa a lo que ustedes puedan pensar. La impunidad se da cuando un delito que por afectar directamente la seguridad y defensa de la nación se quiere ver de manera o desde una óptica ordinaria y no le cae el verdadero peso de la ley. Eso lo veremos más adelante en cuanto a la amenaza que esto puede representar a la existencia misma de los intereses nacionales. Y algo que está muy de moda en los últimos días, una variedad extensa de interpretaciones en lo que se refiere a esa normativa. Siempre pongo este slide muy común cuando me toca impartir esta disertación, porque definitivamente que la Guerra Fría obligó a las partes, en este caso representada por lo que fue la OTAN, o lo que es la OTAN aún vigente, y Pacto de Varsovia, a mover sus fichas, sobre todo en Latinoamérica. De manera que esa llamada Guerra Fría, de fría no tuvo muchas cosas, por lo menos no para nosotros los latinoamericanos, que nos tocó, caso de Nicaragua, Centroamérica, Argentina, Chile, quizás un poco República Dominicana en el 65, pues aportar tristemente los muertos de una guerra que, reitero, pudo haber sido fría para grandes potencias, pero bastante caliente para Latinoamérica. Y con ella, definitivamente, nacieron algunas legislaciones y normativas que fueron oportunamente abolidas y que se generaron para fortalecer precisamente los intereses de ese momento. Para hablar de las normativas que regulan el accionar de los hombres y mujeres de uniforme, definitivamente que tenemos que irnos a la Constitución de la República, a nuestra Carta Sustantiva. Y no quiero marearlos a ustedes con una cantidad de artículos constitucionales, sino que rápidamente voy a citar algunos que de manera transversal pues inciden en lo que tiene que ver con lo que es precisamente el accionar de los hombres y mujeres de uniforme. La primera pregunta que haría y la pondría sobre el tapete es, desde su punto de vista, de su óptica, ¿cuál es o debe ser o sería la primera normativa de referencia a la hora de tomar en cuenta precisamente el accionar, los mandatos que regulan a las Fuerzas Armadas? Y quisiera saber si uno de ustedes podría ayudarme con ese punto. Seinet, quiero saber si me escuchan. Confírmame, por favor. Sí, señor, le escuchamos. Excelente. Y los alumnos están conectados. Gracias. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna idea, y por favor haga uso del micrófono, sobre qué normativas podrían regular o podrían incidir en lo que es todo lo que tiene que ver con el día a día, la misión y función que desempeñamos los hombres y mujeres de uniforme. José Beato, ¿puede hablar? Muchas gracias. Bueno, lo primero es la Constitución de la República, que le da las normativas iniciales para luego que se creen las leyes que regulan y crean las normas militares, y en base a la Carta Magna es que los cuerpos castrenses se rigen para luego entonces crear leyes especiales y especializarse para su ejecución, protección, defensa, salvaguardia de vidas y bienes de la nación dominicana. Ahí está la fuente principal, eso pienso yo. En lo personal comparto totalmente, y es así. Nuestra Carta Sustantiva es el instrumento madre y base para todo el accionar, no solamente de los hombres y mujeres uniformes, sino de todos los que orgullosamente llevamos el gentilicio de dominicanos. De manera que no sé si me podría ayudar una última observación de uno de ustedes, sería importante escucharla. No sé si Inés podrías ayudarme para que uno de los compañeros pues, pueda hacer uso del micrófono. Sí, claro, ellos pueden levantar la mano y yo les voy dando la facilidad para que puedan abrir sus micrófonos. Ellos de igual manera también lo pueden hacer.
dan en el icono que tienen en la parte inferior de la pantalla. Sí, escucho. Pues ya escucharon, estimados cursantes, si alguno puede intervenir, puede hacerlo sin problema. Simplemente habilitan el micrófono en la parte de abajo. También tienen un pequeño icono que dice levantar la mano. Y así evitan interrumpir. Ya yo vi. Saludos. Raúl, Sí, saludos. Exactamente, la Constitución sería, según lo que plantea Beato, la primera normativa que deberíamos de tener. Pero esa Constitución termina justamente donde culminan los límites de la República Dominicana. En el caso de nosotros, que tenemos frontera con Haití y además tenemos los límites marítimos de que se aprobaron en Montego Bay, entonces ahí también entrarían los acuerdos internacionales que todos los que son aprobados en el Congreso Nacional tienen categoría de ley para ser aplicados en la República Dominicana. Muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias, excelente las dos intervenciones. Antes, hace unos años, siempre escuchábamos los conflictos de que si una normativa, convenio, tratado internacional era supraconstitucional o estaba por debajo de la Constitución. Ese tipo de conflictos jurídicos se ha eliminado porque el nuevo ordenamiento establece de que antes de llegar al Congreso de nuestra República tiene que tener la aquiescencia del Tribunal Constitucional. Y hago la salvedad que el Tribunal Constitucional ha existido durante prácticamente toda nuestra vida republicana. Lo único era que era ejercido por la Suprema Corte de Justicia, que se conformaba para esos fines. Un rol constitucional para casos específicos relativos al tema. Ya hoy día, nuestro nuevo ordenamiento, pues, conformó ya un tribunal con esas funciones de maneras específicas. Pero lo digo para evitar algunas confusiones que tenemos de que antes no teníamos constitucional. Sí lo teníamos y sí hay un sinnúmero de fallos relativos a la materia. En ese tenor, tal y como dispone y manifestó nuestro compañero, definitivamente, una vez es ratificado por el Congreso de la República y promulgado por el Ejecutivo, pues entonces cumple y regirá en el ámbito interno nuestro. Así las cosas, entonces tenemos que ver cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, la cual se establece en el artículo 252, y a partir de ahí entonces decir cuál es nuestra normativa. Como ustedes dicen, bueno, tenemos la Constitución de la República, pero la Constitución dice que nuestra misión es la defensa de la nación. Y ahí quiero hacer un ojo bastante subrayado y en letras grandes, porque cuando el constituyente se refiere a la defensa de la nación en el 252 y lo pone sobre la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa de la nación, pues definitivamente se refiere sobre todo a una defensa armada contra una amenaza extranjera. Digo esto porque la misma Carta Magna, en los articulados específicamente, en los deberes, artículo 75 y más allá del artículo 75, en el 19, cuando habla de naturalización, dice claramente que es un deber ciudadano y es una responsabilidad de todo dominicano asumir la defensa de la nación. Y en el caso de la naturalización dice que todos los extranjeros también tienen esa responsabilidad, exceptuando, y hace la salvedad en ese artículo, cuando sea en contra de su nación de origen. En ese tenor queda claro de que la defensa de la nación no es una función exclusiva de los uniformados, sino que es una función de todos los que, reitero, orgullosamente nos llamamos dominicanos, y que obviamente la estructura orgánica de esa defensa siempre estará por mandato constitucional sobre las Fuerzas Armadas. Por eso, y viendo el tema de lo relativo a defensa, pongo en pantalla, y no quiero entrar en detalle porque ya es un tema de otra materia, y hago la salvedad que cuando se habla de conflictos armados, lo que anteriormente llamábamos como guerra, pues hay un sinnúmero de normativas que van desde el Convenio de Ginebra, que se concentra mucho en lo relativo a la persona, Haya, que se refiere más a métodos y medios, y Nueva York,
que es más un señalamiento a Naciones Unidas, que hoy en día pues ya subroga lo que es Ginebra y Haya. Y cuando digo subroga, no estoy diciendo que no existe Ginebra y Haya. Todos los convenios de Ginebra y de la Haya están vigentes. Lo único que ya no tenemos nuevos convenios de Ginebra, sino que el derecho de Nueva York, llámese Naciones Unidas, pues es quien actualmente dicta lo relativo a este tema. De manera que ya sustentándonos en el primer mandato que nos da la Constitución, que es la defensa de la nación, pues tenemos normativas internacionales que ya han sido debidamente ratificadas por nuestro Congreso y publicadas, que son los convenios que aparecen en pantalla. Eso en cuanto a la normativa, reitero, primer mandato que da nuestra Constitución 252 a las Fuerzas Armadas, que es la defensa de la nación. Con respecto a esto que ven en pantalla, que es el sustento de Ginebra, Batalla de Solferino, 1859, el doctor Henry Dunant escribió Recuerdo de Solferino y a partir de ahí creó la Cruz Roja, que hoy igualmente, además de Cruz Roja, tiene el 6CR, que es el Comité de la Cruz Roja, que interviene en los conflictos armados y es la institución que de manera imparcial pues tiene que ver con los conflictos armados. Se preguntarán por qué me he ido por esa parte, porque quiero cerrar una parte del derecho internacional que es aplicable a nosotros y que normalmente no se conoce, siendo precisamente el primer mandato, el primero de todos, cuando abrimos la Constitución de las Fuerzas Armadas en su capítulo, la defensa de la nación. Pero nadie, y reitero, sobre todo en la carrera de hecho en las universidades, cuando da el mandato de defensa de las Fuerzas Armadas, dicen, ok, ¿cuál es el derecho que regula todo lo relativo a la defensa? Y por eso quise socializar con ustedes un poquito de este derecho sin profundizar mucho en él. Lo define el derecho internacional y se concentra, lo verán subrayado, primero razones humanitarias, luego sus medios utilizados y proteger a las personas y los bienes, e igualmente los métodos que se utilizan. En general, el derecho internacional humanitario, que es el derecho que regula los conflictos armados y es el que tiene que ver con el rol de defensa de las Fuerzas Armadas, se concentra en proteger a las personas, a los medios y los bienes que se ven involucrados. De manera que si en un conflicto armado en el medio se ve involucrado al Museo del Louvre o simplemente la Catedral Primada de América, pues hay mecanismos y medios para proteger esos bienes para que el conflicto armado no afecte esos bienes. Igualmente, los medios y métodos que utilizamos para hacer la guerra, que no vayan más allá de los necesarios para alcanzar los objetivos. Si no es necesario causar más daño que el necesario, valga la redundancia, para alcanzar la meta y el objetivo, pues entonces eso se regula mediante este derecho. Históricamente lo hemos visto mucho antes de la codificación, ya cuando Enrique V hablaba de imágenes sagradas, el Código de Liber hablaba de por qué matar al enemigo, que ya se rindió y que está impedido y que está limitado en tierra, y en la antigua Grecia cuando ya limitaba en este caso el siglo VIII a.C. las almas arrojadizas. De manera que vemos como mucho antes de lo que hoy conocemos la codificación del derecho de los conflictos, pues ya se veía cómo los alcances de los daños que puede hacer estos conflictos estaban regulados y por eso lo traemos esta tarde a colación. Definición de Fuerzas Armadas. Ninguna normativa nuestra nacional define Fuerzas Armadas, ni la Constitución ni la Ley Orgánica. Aparece la misión de las Fuerzas Armadas, pero la definición de quiénes somos no está. Sí la podemos encontrar en el Código de Revisión, en el Protocolo 1 de 1967 del Convenio de Ginebra, en el artículo 43 que la define. Y es un poquito, no quiero decir confusa, porque sí quiero decirle que esa definición que aparece en el Protocolo de Revisión del 77 de los Convenios de Ginebra está orientada a una fuerza armada en un conflicto armado. De manera que esa definición del artículo 43 está sujeta única y exclusivamente a grupos armados que intervienen de manera directa en un conflicto armado.
La normativa nacional, ni nuestra constitución, ni nuestra ley orgánica nos define como tal. Y esto que sí, esta parece es importante que lo sepan, porque es el primer paso que tenemos que conocer. La Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, una sustentada en el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, y otra sustentada en la Carta de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia. La primera, la Corte Penal, juzga personas. La Corte Internacional juzga estados. De manera que si el Estado Dominicano es violatorio a una de esas normativas que acabo de citar anteriormente, convenios y tratados debidamente ratificados por el Estado, entonces la Corte Internacional de Justicia intervendrá y oportunamente impondrá las sanciones correspondientes a los estados. En el caso de la Corte Penal Internacional, que está sustentada en el Estatuto de Roma, conoce los delitos que conocemos imprescriptibles: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Sin embargo, es facultad del Estado en primera instancia conocer estos delitos. Si el Estado desconoce la existencia del delito y hay pruebas de que se cometieron, pues entonces los señores fiscales de la Corte Penal Internacional pues harán lo propio y actuarán. De manera que tenemos, antes de entrar en la normativa nacional interna y nuestros tribunales internos, tenemos dos instituciones, una que juzga estados, otra que juzga personas, pero personas únicas exclusivamente en lo relativo a genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, que son los delitos que conocemos como delitos imprescriptibles o que nunca caducan. Ahora sí, artículo 52 que discutíamos hace unos segundos. La defensa de la nación está a cargo de las Fuerzas Armadas. Si esta es la primera responsabilidad que nuestra Carta Magna nos abroga, entonces tenemos que ver en qué consiste la defensa y cuál es la normativa jurídica, que es el tema de hoy para nosotros, que regula la defensa. Y acabamos de decir que es todo relativo a la defensa armada, porque la defensa en general es responsabilidad de todos y cada uno de los dominicanos, e inclusive de los extranjeros que se están radicados, residen en República Dominicana, siempre y cuando no sea en contra de su nación de origen, su estado de origen. Quisiera saber si hasta este punto hay alguna duda para salir ya de la parte internacional y comenzar con la parte nacional. Seinet, si tenemos alguna pregunta. Les reiteré el mensajito de que pueden utilizar el chat o levantar la mano en el momento si desean hacerlo. Bien, cualquier cosa, Seinet, entonces por favor me interrumpes, yo voy a seguir con el tema. ¿De acuerdo? Sí, señor. En la anterior pregunta, comandante, aquí leo en el muro, señalada en la Constitución, pero también la ley número 873. Eso es correcto, eso es correcto. Lo que pasa es que, en primer lugar, le doy toda la razón a quien citó la ley 873, una ley que en este momento es muy, muy desconocida, y sin embargo, tanto la ley 873 como la 139-13, que es la orgánica de las Fuerzas Armadas, son las que se desprenden de la Constitución y que regulan nuestro accionar y nuestro procedimental. De manera que... Joaquín Caraballo, ay, escúcheme, comandante, Joaquín Caraballo tiene la mano levantada. Bien, antes de pasarle la palabra a Joaquín, quisiera, y antes de caer precisamente en la 873 y la 139-13, quisiera saber si en lo que respecta a ese mandato que aparece en pantalla, que es la defensa de la nación, estamos claros que la defensa de la nación, en el caso de las Fuerzas Armadas, está referida a una defensa armada y que los conflictos armados están regulados por normativas internacionales dentro de lo que conocemos como el derecho internacional. Y ese derecho internacional de los conflictos armados, o DICA o DIH, se sustenta en tres derechos: los convenios de Ginebra, que tratan sobre todo en la protección de las personas; convenios de La Haya o tratados de La Haya, que tratan más en el regular los métodos y medios para hacer la guerra; y Nueva York, que es la institución que hoy en día, a través de la Corte Internacional y a través del Consejo de Seguridad, se encargan de fiscalizar y asegurarse que los estados partes pues cumplan con los mandatos que en ese sentido emite la comunidad internacional. Entonces, ahora sí vamos a la pregunta, Seinet.
Si el joven Caraballo desea formular la pregunta directamente, puede abrir su micrófono. Caraballo. Joaquín Caraballo había levantado la mano. Bien, Bueno. Seguimos entonces. Un tema que se discute mucho. Cuando tenemos acuartelamiento, cuando hay elecciones nacionales, cuando hay un fenómeno atmosférico, cuando hay un coronavirus, cuando hay un sinnúmero de eventos que obligan a regular la libertad del personal militar, y siempre surge la discusión de que si nuestra constitución establece que solo mediante una instancia por escrito de una autoridad judicial competente se puede privar la libertad de una persona, si estamos cayendo o no en una violación de la constitución. Y yo me iba más lejos a la hora de poner los ejemplos y nos vamos a los cursos que forman sobre todo las fuerzas especiales de las distintas naciones del mundo, y los ejemplos que ven en pantalla de hecho no son dominicanos. Simplemente puse el primero, que son los cazadores, para citarle tan solo una de las unidades especiales nuestras. Abajo tengo Colombia y luego tengo una nación asiática que llevan a cabo entrenamientos que podían llamarse, dependiendo del punto de vista que lo queramos ver, como violatorios a la dignidad. Cuando discutimos esto en las aulas, sobre todo en las maestrías, estamos claros de que, en primer lugar, no se puede llamar ni violatorio de dignidad y tortura porque todos los que están ahí lo están haciendo de manera voluntaria y porque quieren, primer punto. Segundo, todo tipo penal está sustentado en la intencionalidad. Y esto que ven en pantalla simplemente es un proceso de entrenamiento en el cual cualquiera de los soldados que se ven involucrados en entrenamiento pueden decir: yo realmente entiendo que no doy para este curso, y simplemente decide no continuar con el programa. Hay algunas películas que algunos quizás ustedes hayan visto, G.I. Joe y otras más, donde se toca una campanita cuando una persona que es sometida a este tipo de entrenamiento bastante riguroso, pues no da y simplemente dice: bueno, mis condiciones físicas o simplemente temperamentales no me permiten continuar con estos programas, y simplemente abortan estos programas de fuerzas especiales. Lo que quiero que quede claro es que, en primer lugar, está la voluntariedad. Y en segundo lugar, está el hecho de que no existe en ningún caso la intención de causar ningún tipo de daño, sino que forma parte de un proceso de entrenamiento. ¿Para qué? Para poder darle las destrezas y liderazas necesarias para poder cumplir con ese rol que vimos anteriormente, que es la defensa de la nación, y ese rol por el cual el Estado dominicano y la nación dominicana, más que el Estado, pone sobre los hombros y mujeres de uniforme, que es la defensa. Y para cumplir con esa defensa se requieren de esas listezas. Ese fue el ejemplo que le puse. Nadie puede ser cohibido de su libertad. Sin embargo, tenemos nosotros en la Constitución alguna normativa que regule lo que son esos derechos y principios fundamentales. Y ya vamos a ir cayendo a esa 873 que mencionó uno de los compañeros y esa 139-13 que citó uno de los compañeros. Vamos a ver. ¿Qué dice el artículo 74 de la Constitución? Dice que esas garantías fundamentales, como derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de tránsito, etcétera, etcétera, en el numeral 2 dice que solo por la ley, en los casos permitidos por esta Constitución, se podrá regular el ejercicio de derechos y garantías fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra Constitución dice, es cierto, está la libertad de expresión, pero un juez del sistema jurídico nacional no puede alegremente estar opinando sobre una instancia de la cual fue apoderado o que podría en un futuro ser apoderado. Y por eso el constituyente dice: de acuerdo, tenemos libertad de expresión, pero en el caso del juez, él no puede hablar ni opinar sobre un expediente del que fue apoderado, sino que tiene obligatoriamente y necesariamente, en base a esa ley que regula el accionar de los jueces, hablar lo que llamamos por sentencia. De manera que
tenemos que tener claro este ejercicio del derecho para no caer en tratar de que una carta magna sustantiva, una ley sustantiva, convertirla en una ley adjetiva. Porque el mismo constituyente, claro y consono con este fenómeno, en el artículo 74 dice, sí, es cierto, tenemos las garantías fundamentales, pero pueden ser reguladas dependiendo de las leyes orgánicas de cada uno de los actores del sistema nacional y del Estado dominicano. Por eso, el numeral 2 dice, solo por la ley, en los casos que establece la Constitución, podrán regularse, no violarse, sí regularse esos derechos y principios. Y por eso, ustedes ven que no pongo el ejemplo necesariamente de cuando a nosotros, porque se acerca un fenómeno natural, días antes de que impacte a la República Dominicana, nos acuartelan y entra en vigencia el plan relámpago para que podamos ocupar oportunamente todas las posiciones estratégicas y poder cumplir con nuestro rol de protección de esa nación a la cual servimos. Y eso se hace sin una instancia por escrito de una judicial competente, simplemente se hace por mandato de esa ley orgánica a la cual se refiere nuestra Constitución, igual que se refiere a los jueces, igual se refiere a todos los actores del Estado dominicano. Artículo 112. ¿Cuáles son esas leyes? Acabamos de decir las orgánicas, y bien grandote y subrayado le pongo las leyes de seguridad y defensa, y por eso caemos a la ley 139-13, orgánica de las Fuerzas Armadas, que es la ley de defensa de la nación y la que precisamente regula esos derechos y principios fundamentales en el caso de los hombres y mujeres de uniforme. Por esa razón nos acuartelan, por esa razón cuando hay elecciones nacionales 2 días antes nos quitan, nos suspenden la libertad y un día antes empezamos a movilizarnos con las urnas y todo lo relativo para que el pueblo dominicano pueda ejercer libre y soberanamente el sufragio que manda la misma Constitución. De manera que es en base al mismo mandato constitucional que son regulados oportunamente esos derechos y principios fundamentales. ¿Podemos nosotros hacer campaña política si podemos nosotros referirnos sobre asuntos partidistas? Pues no. Y con eso estamos violando el derecho a expresión que nos da la Constitución. Tampoco. Pues precisamente en eso que está en pantalla, en el caso específico de nosotros los uniformados, regulamos la libertad de expresión en el caso a temas partidarios. Sin embargo, si queremos hablar de cualquier otro tema, pues con mucho gusto podemos compartirlo, como en el caso de hoy que estamos hablando sobre una normativa jurídica que nos regula abiertamente con todos ustedes. Comandante, plantea el cursante José Clariot que a través de los tiempos vemos como las Fuerzas Armadas son requeridas o enviadas a conflictos extranjeros, como fue el caso de Irak en el año 2002. ¿Bajo qué ley se rigen este tipo de acciones? Repíteme, por favor. Vemos recientemente cómo las Fuerzas Armadas, ahí me perdí ese net. Son requeridas o enviadas a conflictos extranjeros, como fue el caso de Irak en el año 2002. ¿Bajo qué ley se rigen este tipo de accionar? Bien, gracias. Muy buena pregunta. Y necesariamente tengo que dividirla en 2 constituciones. La constitución anterior a la vigente y la vigente. Punto número 1. La Constitución Dominicana prohíbe de manera bastante explícita que las Fuerzas Armadas Dominicanas participen en operaciones de índole ofensivas. Y cuando digo ofensiva, no quiero marearlos a ustedes y caer en aspectos doctrinarios militares. Simplemente les voy a decir lo siguiente, y es que las Fuerzas Armadas Dominicanas pueden llevar a cabo 2 tipos de operaciones, que son las bélicas y las no bélicas. Las operaciones bélicas solamente estamos autorizados de manera constitucional, única y exclusivamente para la defensa de la nación. Nosotros no podemos llevar a cabo ningún tipo de operación bélica que no sea para la defensa de la República Dominicana. Ahora, caemos en operaciones militares no bélicas y estas a su vez se clasifican en estabilización y apoyo. Diferencia entre estabilización y apoyo. Estabilización tiene que ver mucho con apoyo a la ciudadanía y sobre todo con desastres naturales, sismos, elecciones nacionales, censos nacionales, todo ese tipo de operaciones que no implican necesariamente la incidencia de
de la fuerza son operaciones de apoyo. De manera que cuando hay un ciclón, cuando hay un censo nacional, cuando hay elecciones nacionales, nosotros formamos parte medular de esos procesos. De hecho, asumimos el liderazgo del proceso. Y son operaciones militares dentro de lo que llamamos operaciones de apoyo y son operaciones no bélicas. Luego viene la estabilización, que no son operaciones bélicas, no son operaciones de guerra, pero sí conllevan cierto uso limitado de la fuerza. Por ejemplo, guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, guerra antiterrorista. Una guerra antiterrorista no es una guerra convencional, no cae dentro del DICA. El terrorista no es un combatiente, el terrorista es un delincuente. Y las Fuerzas Armadas llevan a cabo operaciones antiterroristas, muchas veces contra el narcotráfico, pero requiere el uso de la fuerza. Entonces, y a veces respiro profundo porque digo, lo estoy metiendo ya en un área doctrinal militar, pero como la pregunta vino, la repaso de nuevo. Punto número 1, tipo de operaciones que podemos llevar a cabo los militares. 2, bélicas y no bélicas. Las bélicas, guerra y solamente defensivas. En la República Dominicana, claramente su constitución establece el carácter defensivo de la nación, y eso es un espíritu del pueblo dominicano. Dentro de esas operaciones defensivas, en caso de un conflicto bélico, nosotros llevamos operaciones ofensivas para defender la nación, pero son operaciones bélicas que esperamos no tener nunca que recurrir a ellas. Pero esa es la misión primaria de nuestra Constitución, la defensa de la nación. Y la defensa de la nación es netamente bélica. De hecho, nuestra Constitución dice, párrafo siguiente, podrán en los casos que así lo termine el presidente participar en operaciones de, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mandato constitucional del 252 es netamente de partida bélico. Salí de las operaciones bélicas, no bélicas, estabilización y apoyo. Estabilización, uso de fuerza, narcotráfico, terrorismo, demás. No apoyo, desastres naturales, censo, elecciones nacionales, etc. La pregunta, ¿cuál es la normativa que regula el que participemos en actividades internacionales? Depende de esas 4 que le acabo de dar. Si es bélica, única y exclusivamente si se ve amenazada la seguridad y defensa de la nación. Si es no bélica, llámese estabilización, entonces va a depender, según la Constitución vigente, del Senado de la República que autorice la salida de las tropas. Si es de apoyo, no se requiere autorización de nadie, simplemente mandato presidencial. Por ejemplo, un desastre natural en Ecuador, y Ecuador solicita apoyo a la República Dominicana y la República Dominicana le envía a la UHR, Unidad Humanitaria de Rescate. No es un tema bélico, no es un tema de estabilización, no es un tema de uso de la fuerza ni de armas, es un tema netamente humanitario. Entonces, es una operación de apoyo y basado en la estructura orgánica de las Naciones Unidas, en las cuales están clasificadas ese tipo de unidades, incluyendo observadores militares y demás. Entonces, el presidente envía a la UHR Ecuador, envía recursos a Trinidad y Tobago y la Nación del Caribe recientemente en apoyo a un desastre natural. Y se llama operaciones de apoyo que forman parte de las operaciones no bélicas. Si te refieres directamente al caso Irak, que me refiero por la fecha que es por donde vienes, la Constitución vigente a la sazón le daba al presidente de la República la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas y no tenía, como la actual, que requerir el consenso ni el escrutinio del Senado de la República, y el presidente de turno nos envía a Irak en operaciones de estabilización. No fue una operación bélica, no teníamos un enemigo, no teníamos un frente de guerra, República versus los marcianos, sino que simplemente fuimos a garantizar las condiciones necesarias para que el Estado árabe de Irak pueda retornar a una democracia sustentada y permanente, pero no una operación bélica como manda el derecho internacional. No sé si con eso respondí la pregunta. José Aquino tiene una pregunta, puede intervenir con su micrófono, por favor. José. Sí.
Disculpe, ¿me escuchan? Tengo un problemita con el audio. Perfectamente, usted te escuchamos. Perfecto. Bueno, mi saludo, profesor Valle, José Aquino. La pregunta es, ¿podemos nosotros tener una misión tanto bélica como humanitaria convergiendo en el mismo momento? Mira, muy buena pregunta. El concepto humanitario, que es uno de los principios del DICA, y es una materia que se imparte en las maestrías y otros programas de estudios nuestros. El concepto humanitario forma parte de los principios del derecho internacional. ¿En qué consiste el principio del concepto humanitario? Consiste de manera primaria en no causar más daño que el necesario para alcanzar los objetivos ilícitos militares. Te estoy hablando de un conflicto armado, te estoy hablando de guerra. De manera que las tropas involucradas en conflicto bélico están obligados a llevar a cabo su misión sustentado en causar el menos daño posible. Y en ese tenor, si la población que se trata de evacuar y se trata de evitar lo que llamamos daños en películas, ustedes ya oyen hablar mucho de daños colaterales, y no es el concepto jurídico, se llaman daños incidentales, donde tristemente y cada día más se ve involucrado personal que no participa directamente en conflicto, muchas veces de la clase civil, por la letalidad de las armas de hoy en día, pues cada día más se ven estas bajas incidentales. Es una obligatoriedad de las partes durante un conflicto bélico, a partir del principio humanitario, de proteger y tratar de causar daños únicos y exclusivamente a las partes involucradas en el conflicto. Lamentablemente, los hechos son otros. Los daños incidentales existen, sea por negligencia o sea porque las partes involucradas no tomaron las medidas correspondientes. Dependiendo de lo que suceda, entonces entramos en el derecho que tiene en primera instancia el país, que tiene que ver con el tema, iniciar y activar sus tribunales, y de lo contrario, pues definitivamente, si son personas, la Corte Penal Internacional se activará, o la Corte Internacional de Justicia, si es el Estado, mediante una política estatal. Pero si estamos en medio de un teatro de operaciones, no vas a encontrar personas llevando a cabo principios humanitarios, además del CICR. El Comité Internacional Cruz Roja son los únicos que están protegidos y que las partes de conflicto tienen la obligatoriedad de permitirle llevar a cabo sus funciones humanitarias. En un conflicto, en el teatro de operaciones, donde hay toda la letalidad de las armas, no están permitidos que otras instituciones estén, como diríamos en el buen cibaeño, bailando en el medio. De manera que sí está regulado y sí está permitido, pero debemos separar, reitero, la parte bélica de una nación netamente defensiva, según mandato constitucional, como la República Dominicana, con la parte no bélica, y dentro de la no bélica la estabilización, que fue el caso de Irak, y apoyo, que es el caso que vemos día a día en la República Dominicana. Bien, continuando con el tema de las normativas que regulan nuestro accionar. El artículo 149 de la Constitución de la República dice que los tribunales que regulan y que forman parte del sistema judicial dominicano son los tribunales que crea la ley y que crea la Constitución. De manera que para que haya un tribunal en la República Dominicana, obligatoriamente, necesariamente, tiene que haber una ley que lo crea. De manera, y esto por favor tomen nota porque son dos terminologías que van a escuchar mucho, y no estoy seguro de que los que le están expresando tienen conocimiento de la diferencia entre una y otra. Y es la diferencia entre jurisdicción y legislación. Jurisdicción es el estamento físico, el estamento geográfico, es el estamento donde se imparte la justicia, que es la legislación. De manera que tenemos una legislación que se llama Código de Niños y Adolescentes. Esa es una legislación especial dominicana que se imparte en una jurisdicción que son los tribunales de niños y adolescentes. Entonces, esos tribunales donde se imparte esta legislación, donde se conoce
todos los delitos y hechos punibles sancionados por el Código de Niños y Adolescentes, esa estructura se llama jurisdicción. Pero para que exista una jurisdicción tiene necesariamente que haber una ley que la cree. No puede haber un tribunal en la República Dominicana que no sea creado por ley. Y eso es una normativa inviolable del sistema judicial dominicano. Artículo 149. La ley se administra gratuitamente por el Poder Judicial. Se ejerce por la Suprema Corte y los tribunales creados. ¿Por quién? Por esta Constitución y por las leyes que lo crean. Entonces, hay leyes que crean jurisdicciones y la Constitución, veremos más adelante, también crea jurisdicciones. Artículo 168. La ley dispondrá de la creación de las jurisdicciones especializadas. Entonces, en el caso de las especializadas, jurisdicciones como tránsito, jurisdicciones como niños y adolescentes, jurisdicciones como tierra, jurisdicciones como los delitos contra la ciudad y defensa de la nación, que lleva el nombre de Código de Justicia y las Fuerzas Armadas, pero que, insisto, si bien ese es el nombre que el legislador le dio, Ley 873, quiero ser claro y decir que una opinión muy personal de Francisco Valle es que esa ley no juzga solamente los delitos de los uniformados, juzga todos los delitos que atentan contra la seguridad y defensa de la nación, sin importar que sean uniformados o no. Por ende, yo opino, y reitero, es una opinión personal, que si en un futuro se modifica esa ley, debe de partida cambiarse el nombre. Pero reitero, es una opinión muy personal de quienes hablan. Por favor, tomen nota de que, primero, para que haya tribunales, llámese jurisdicciones, tiene que haber una ley que lo cree. Y que en el caso de los tribunales especiales, llámese especializados porque no hay tribunales especiales, la ley le prohíbe tribunales especiales, los tribunales especializados, jurisdicciones especializadas, tienen que ser creadas por leyes especiales. ¿Cuáles son las leyes especiales? Las que les cité. Son aquellas que van más allá del ordenamiento jurídico ordinario y que crea estas jurisdicciones especializadas. En el caso muy específico de la jurisdicción especializada creada por una ley especial y creada por la Constitución, que es la jurisdicción militar, le abroga al presidente de la República su conformación. De manera que en el artículo 128, en el numeral 1, literal C, es el presidente el responsable de nombrar o destituir todos los integrantes de esa jurisdicción militar y policial. Todavía hasta este punto tenemos una pregunta. ¿Quién creó esa jurisdicción? Ya sabemos quién nombra a los jueces y quién nombra a los fiscales de esa jurisdicción, según la Constitución, que es el presidente de la República. Artículo 128, numeral 1, literal C. Pero todavía tenemos hasta este momento que la Constitución misma dice que para que exista esa jurisdicción, que el presidente va a nombrar sus jueces y sus fiscales, tiene que haber una ley especial que la cree. Entonces, vamos a ver si esa ley especial existe. Eso que ven en pantalla es simplemente algunos ejemplos de cómo el presidente de la República, haciendo uso del artículo 128, designa jueces y fiscales. Recientemente, hace específicamente 2 semanas, el presidente Abinader designó los nuevos jueces y los nuevos fiscales de la jurisdicción penal militar. Artículo 253. Todo lo relativo a las Fuerzas Armadas será en base ¿a quién? ¿Alguien me dice en base a qué? ¿Quién me ayuda con la lectura de lo que está en pantalla? ¿Yo lo puedo leer? Por favor, 253. Hacemos una pausa, discutimos y usted mismo 254, por favor. Vamos con el 253. Perfecto. Artículo 253. Carrera militar. El ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos del régimen de carrera militar
de los miembros de las Fuerzas Armadas se efectuará sin discriminación alguna, conforme a su ley orgánica y leyes complementarias. Se prohíbe el reintegro de sus miembros, con excepción de los casos en los cuales la separación o retiro haya sido realizada en violación a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, previa investigación y recomendación por el ministerio correspondiente, de conformidad con la ley. Gracias. Entonces, quiero llevarlo a ustedes paso por paso para que entendamos el ejercicio jurídico del constituyente, que de manera muy sabia fue llevando de la manita todo este proceso para que se entienda. Hablamos sobre el artículo 74 y la regulación de los derechos y principios. De manera que, basándonos en la normativa constitucional, cuando hablamos de que se nos regula oportunamente y de manera muy específica algunos derechos fundamentales, como el de la libre expresión o como el de libre tránsito, se hace en base a el mismo mandato constitucional que dice que solamente en casos especiales habrá una ley que permitirá regular esa libertad y ese derecho de expresión y otros principios más. ¿Cuáles leyes son estas? Del 74 nos fuimos al 112 y define las leyes orgánicas. Son aquellas únicas que pueden regular esos derechos y principios fundamentales. Hasta este momento tenemos que ver si las Fuerzas Armadas tienen esa ley. El 112 dice, una de esas leyes orgánicas será la de seguridad y defensa, la ley de las Fuerzas Armadas. Entonces venimos a los 153. El constituyente dice, ingreso, ascenso, retiro, y no conforme, por si acaso se le escapa algo, dice, es más, todo relativo a la carrera militar se hará en base a su ley orgánica. Ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y todos los demás aspectos de la carrera se va a hacer en base a su ley orgánica. Entonces, ya tenemos una ley orgánica que, según la Constitución, artículo 112, son las únicas que pueden regular esos derechos y principios fundamentales. Por lo tanto, es en base a esa ley orgánica que faculta la Constitución, en la que se sustentan las autoridades de mando militar para decirnos a nosotros, miren señores, tenemos elecciones nacionales, las tropas a las 12 de la noche se movilizan, quedan acuarteladas todas y a las 12 empezamos a movilizarnos para que a las 5 de la mañana ya estén las urnas puestas y ya a las 8 de la mañana puede el pueblo hacer su voto. En ningún lado estamos violando, en ningún momento estamos violando la libertad de tránsito que faculta dentro de derechos constitucionales y que solamente puede ser suspendida mediante la instancia de una autoridad judicial competente. ¿Por qué? Porque igual que como al juez se le prohíbe hablar de un hecho del cual fue apoderado, de un caso del cual fue apoderado, hasta tanto falle mediante sentencia, tampoco al juez se le está violando su derecho a la expresión. Se le está regulando un caso específico, en este caso, lo relativo a su ley orgánica, que es el ejercicio de funciones como juez. Por lo tanto, cuando el constituyente cita con nombre y apellido la ley orgánica de seguridad y defensa, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que regula el accionar. Entonces, no es ninguna otra ley que regula las funciones de las Fuerzas Armadas. Todo lo relativo a las Fuerzas Armadas, todos los aspectos relativos a las Fuerzas Armadas será en base a la ley orgánica. A veces vemos muy común que se intenta trasladar o traspolar otras leyes. No, pero que la ley de tal ministerio dice tal cosa. Sí, por eso la dice el ministerio, señores. La de las Fuerzas Armadas es la que tiene que ver con los miembros y el régimen de la carrera militar. Entonces queremos que esa parte esté clara. Con el 254, entonces, caemos ya en la otra ley complementaria. Fíjense que el 253 dice sus leyes orgánicas y sus leyes complementarias. Entonces quisiera que alguien me ayude, por favor, con el 254. Buenas tardes. Sí, por favor. El artículo 254 dice lo siguiente: competencia de la jurisdicción militar y régimen disciplinario. La jurisdicción militar solo tiene competencia para conocer de infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia. Las Fuerzas Armadas tendrán un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no constituyen infracciones de régimen penal militar. Gracias. Recuerdan que les dije que por favor tomen nota y empecemos a diferenciar
los conceptos legislación y el concepto jurisdicción? ¿Recuerdan que les dije que para que exista una Sí, señor. Gracias. Que para que exista una jurisdicción tiene que haber una legislación que la cree. Entonces, cuando vamos al 254, la Constitución de la República crea la jurisdicción militar. Llámese que crea los tribunales militares. ¿Para qué están los tribunales militares? ¿Para conocer qué? Los delitos. Las infracciones militares. Correcto. Las infracciones militares. Correcto. Lo digo porque últimamente en los medios de comunicación escucho mucho, reiterativamente decir a personas con un nivel académico desde el punto de vista jurídico elevadísimo, decir que los tribunales militares existen para conocer el régimen disciplinario, única y exclusivamente. Cuando la ley y la Constitución dice todo lo contrario. La Constitución dice, habrá una jurisdicción militar, llámese, habrán tribunales militares, los cuales tendrán competencia única y exclusivamente para conocer las infracciones militares, no las faltas disciplinarias. Las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia. Y ahí venimos en la ley especial, que es la que conoce esos delitos, que es la ley 873. El constituyente hace un punto y sigue diciendo, aparte de esa jurisdicción militar, para conocer las infracciones sobre la materia, los hechos punibles, el tipo penal sobre la materia, también las Fuerzas Armadas tendrán un régimen disciplinario. ¿Para qué? ¿Para qué ese régimen disciplinario? Para todo aquello que precisamente no es un régimen penal. Reitero, las Fuerzas Armadas tendrán un régimen disciplinario aplicable para esas faltas que no son infracciones militares, para esas faltas que no son régimen penal. Entonces, si hay un régimen penal que con nombre y apellido lo cita la Constitución, si hay un tribunal militar que con nombre y apellido lo cita la Constitución, y si hay leyes especiales que crean esos tribunales y que regulan el tipo penal a todo relativo a esas infracciones. El decir que los tribunales militares existen para conocer falta disciplinaria es precisamente contradecir de manera directa todo lo que el constituyente ha escrito en el artículo 254 de nuestra Constitución. Cuando todo lo contrario, para evitar confusiones entre el régimen disciplinario y el régimen penal, dice, el régimen penal se crea y tiene su ley para eso. Para los tipos disciplinarios, llámese, no se peló, no se afeitó, zapatos sucios, llegó tarde, fumó en presencia de un superior, se dirigió en manera irrespetuosa a un superior, no adoptó la posición de atención para dirigirse a un superior. Todo eso que es disciplinario, entonces eso va a un régimen disciplinario que se llama asimismo el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Voy a hacer un alto aquí y quiero saber si hay alguna pregunta. Comandante, hay varias inquietudes en el muro. Aprovecho en comentarle que hemos decidido darle la facilidad a los instructores, si desean hacer alguna pausa de algunos 5 minutos cada hora, ya eso queda a opción de ustedes. Mientras tanto, le leo aquí que en el caso del mayor Cáceres, que fue retenido en una celda en el Palacio de Justicia, muchos dijeron que se violó su derecho. Si en su caso queda absuelto, aunque ya esté en una penitenciaría, ¿conllevaría un reintegro o seguiría en retiro? Bien, vámonos a referirnos a la legislación especial. ¿Qué dice la ley 873? La ley 873 dice claramente que ningún miembro, bueno, debe ponerlo literalmente como dice para evitar confusión. Una vez cualquier miembro activo de las Fuerzas Armadas es llamado por los tribunales ordinarios
entonces inmediatamente es suspendido funciones y puesto a disposición de la justicia. Si al momento de ser sometido a los tribunales ordinarios es encontrado culpable, de pleno derecho es separado de las filas de las Fuerzas Armadas. Si es encontrado inocente, de pleno derecho se activa. De manera que lo que se hace en esos casos es darle cumplimiento a lo que dice la normativa. Simplemente se suspende de funciones, se envía y se coloca a disposición de los tribunales ordinarios y entonces los tribunales ordinarios conocen el caso por el cual está siendo acusado. Si la justicia determina que es inocente, no hay que hacer absolutamente nada. Ipso facto es el mayor general Cáceres. Si es encontrado culpable, ipso facto, la misma ley lo saca y lo pone fuera, lo separa de las filas de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que manda la ley 873, que es la que regula precisamente la normativa jurídica en ese sentido. Siguiente pregunta, Zeinet. Pregunta Cesarina de Los Ángeles. ¿Se puede juzgar en los tribunales ordinarios? Zeinet. Sí. Leo aquí, pero me parece que la pregunta está incompleta, porque preguntan si se puede juzgar en los tribunales ordinarios. Yo creo que... No, perdón. Yo contestaba, o sea, estaba comentando la pregunta que hicieron en la primera línea, que yo tenía esa misma interrogante, pero ya la aclaró, que si un miembro puede ser juzgado en los tribunales ordinarios. Fíjense, yo insisto y voy a insistir hasta el último minuto de la tarde de hoy en que por favor cojan un lápiz, lapicero, tinta china imborrable y en un ladrillo escriban. Jurisdicción implica tribunales, explica área geográfica del alcance. La jurisdicción de Santiago de los Caballeros no tiene competencia en la jurisdicción de Higüey. Y solamente en los casos donde, y eso lo establece el Código Procesal Penal, el tipo o el hecho o la investigación se origina en Santiago y en una persecución o en seguimiento al caso de un caso de droga de una persona en Santiago, el almacén o el depósito lo tienen en Higüey, pues entonces la jurisdicción de Santiago que lo va a conocer. Eso se llama jurisdicción. Hubo un caso muy interesante, que es el mejor ejemplo que le puedo poner, es el caso del profesor de la UAS que apareció asesinado en un río Mano Guayabo. ¿Recuerdan el caso que recientemente, antes de ayer, se está conociendo en los tribunales? ¿Saben al caso a que me refiero? Sí, el caso del abogado de Sí, comando. Correcto. ¿Qué pasó con este caso? El profesor, aparentemente, según la investigación, arrojó que fue asesinado en la UAS o saliendo de la UAS de un disparo inicialmente en la cabeza, cuyo impacto inclusive se determinó en los cristales de su vehículo. Luego fue abandonado en el río, creo que de Mano Guayabo, no estoy muy seguro, pero sé que en la provincia de Santo Domingo Oeste. En el Arroyo Lebrón. Exacto. Entonces, inicialmente el caso lo tenía la magistrada Olga Diná porque el cadáver aparece en la jurisdicción, que es el tema que nos ocupa, jurisdicción de la provincia. Pero resulta que el crimen se cometió en la jurisdicción del distrito. Entonces se determinó que realmente los tribunales competentes son los tribunales del Distrito Nacional. Eso se llama jurisdicción. Y me parece, por la pregunta que me están haciendo, que están confundiendo jurisdicción con legislación. Porque lo que determina la jurisdicción es la legislación, no la persona. Entonces, si me preguntan, si puede un militar ser reconocido en la jurisdicción ordinaria, estamos confundiendo jurisdicción con legislación. ¿Por qué? Porque lo que determina dónde va a ser juzgada una persona es el tipo penal acorde con la ley. Me explico. Si el tipo penal es un tema de violatorio a un caso de un menor de edad, entonces se va a conocer en la jurisdicción de niños y adolescentes, en los tribunales de niños y adolescentes, en base a la legislación que lo sanciona. Entonces los tribunales serán eso.
pero son esos tribunales porque la legislación así lo manda. Entonces, tenemos que ver primero cuál es el tipo penal, no a la persona, porque la ley es igual para todos. La ley no establece privilegios para nadie. Sí establece jurisdicciones y legislaciones dependiendo del delito o del hecho que se va a conocer. Si es una violación de tránsito, no importa si es Juan Pérez, José o Manuel, no importa si es un empleado de una empresa pública, privada, no importa. Si ese tránsito lo va a conocer una jurisdicción especializada, sustentada en una legislación especial que es la ley de tránsito. Entonces, por favor, sáquense todos de una vez y por todas, levanten su mano derecha y júrenle al docente de hoy, Francisco Valle, que ya no van a mezclar más a las personas con la legislación y jurisdicción. Si en el caso del mayor general Cáceres, el delito que se le imputa es un delito ordinario, pues definitivamente que la legislación que tipifica ese delito, que es no sé cuál, Código Penal de la República Dominicana, lo remite a una jurisdicción ordinaria donde se cometió el hecho, en este caso, Distrito Nacional. Si el hecho se hubiese cometido en Puerto Plata, pues Puerto Plata, con el mismo código que la legislación que conoce el hecho que se le imputa hasta tanto sea encontrado culpable. No sé si con eso respondí la pregunta. Profesor, yo tengo otra pregunta. Sí, adelante, Powell, perdón. ¿Cuál sería la infracción que llevaría un soldado a un tribunal militar? Porque ya usted nos dijo las faltas, que son faltas disciplinarias, pero queremos saber cuál sería una infracción que llevaría un soldado a un tribunal militar. 1.000.000. Te voy a citar las más comunes porque no estamos en guerra. Si estuviéramos en guerra, te citaré algunas que inicialmente, ante la modificación de la ley especial, conllevaba pena de muerte. Y cuando vemos el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, dice pena de muerte. Pero el mismo código, más adelante dice suprimida la pena de muerte por disposición del Congreso de la República y normativa en fecha tal. Luego se abrogó el tema de servicio, ¿cómo se llamaba? Público, no. Cuando ponían a picar piedra, hacer carretera, forzoso, trabajo forzoso. Ese era el término que utilizaba la legislación. Y no era solamente para los militares, era también aplicable en la justicia ordinaria. El trabajo forzoso también fue eliminado de toda normativa nacional. Ahora, vamos a hablar de un tema que es uno de los más comunes actualmente, deserción. Si mañana, haciendo un ejercicio constitucional, el Colegio Médico Dominicano, haciendo uso del derecho de asociarse y el derecho que le da la ley que crea precisamente el colegio, deciden abandonar los servicios de sanidad público con lo cual le sirven a la nación dominicana. Entendiendo por nación un conjunto de personas que tienen costumbres, tradiciones, idiomas, mayormente religión, que le hacen perseguir metas y objetivos comunes. Entendiendo por Estado esa nación jurídicamente organizada. Y entendiendo por país el espacio geográfico que ocupa esa nación. Pero al final de la jornada todo cae sobre la nación, que es, en resumida cuenta, lo que llamamos el pueblo dominicano. Si mañana decide el Colegio Médico abandonar todos los hospitales y se le ordena al sistema sanitario nuestro, militar, que ocupe las emergencias para que pueda darle servicio al pueblo, y los señores médicos deciden no, yo no para ningún lado, ¿existe alguna normativa que sancione eso? Veo que se crea el espacio y la duda. Si los micrófonos que ustedes utilizan, si Alto Bandera es custodiada y fiscalizada por un destacamento en Alto Bandera y decide un soldado abandonar el servicio, dejar Alto Bandera al aire libre, tumba las antenas y se queda el país incomunicado, ¿quién sancionaría eso? Si cuando llega el coronavirus y el Colegio Médico dice que los médicos no van a asumir hospitales, y como dijo el presidente hoy aquí en las Fuerzas Armadas, no hubiera sido posible los avances que tenemos
de ser el segundo o tercer país de América en el proceso de vacunación y de tener en cifras de un dígito la triste estadística de fallecidos y la triste estadística de infectados que se mantienen por debajo de 100, 200 versus otros países, decía el presidente hoy que eso era imposible sin intervención del sistema sanitario militar. Entonces me preguntan, ¿cuáles son esos delitos? Infinidad: deserción, traición, insubordinación, faltar datos de servicio, todo lo que tiene que ver con la garantía de servir precisamente a ese pueblo, esa nación para la cual nosotros existimos y servimos. Y es bastante delicado que no se pueda entender eso. ¿Por qué? Porque los abogados, y voy a poner ejemplo porque estoy consciente que no todos son abogados, sino comunicadores como carrera primaria, pero sobre todo los abogados. Si la nación dominicana y el pueblo dominicano, que pone en manos de el sistema judicial que está debidamente estructurado y conformado y tiene sus leyes para eso, quiere hacerle entender al pueblo, a la nación dominicana, ese sistema, que si mañana en la mañana un delincuente decide ir a la base de San Isidro y robarse un avión supersónico con 4 misiles o un dron con capacidad de destruir medio país, o ir a la base de Sanssouci y robarse un portaaviones nuclear con 30 o 40 o 60 aeronaves y misiles nucleares, o decide ir a la Brigada de Apoyo de Combate y hurtar, robarse los tanques y vehículos blindados que ahí están, los cuales compró el Estado Dominicano para defender a ese pueblo llamado República Dominicana. Si el sistema jurídico, si el sistema judicial dominicano entiende, y me voy a ir al código ordinario, al juicio ordinario, que eso es, si fue de día, sin escalada, sin violencia, sin uso de arma de fuego, sino que simplemente el delincuente llegó a la base naval, a la base aérea, abrió apoyo de combate, se vistió de general con signo de insignia que venden en cualquier tienda en este país y le dice al soldado que está de servicio: mire, soldado, parecen atención, vaya y haga aquello o ocupa aquel servicio, y le da cualquier orden al soldado. Y el soldado cumple la orden de una persona que está violando el código penal, tanto ordinario como de justicia, que se llama usar uniformes prohibidos, y entonces la persona se hurta estos equipos. Les pregunto a todos ustedes, ¿vamos a utilizar el Código Penal dominicano que establece que eso es robo simple y que simplemente tendrá una sanción de mijo, no lo vas a hacer, un principio de oportunidad, o se va a utilizar el código que sí sanciona los atentados contra la seguridad y defensa de la nación y que establece que eso es robo de material bélico y que por lo tanto conlleva penas de una pila de años? Esa pregunta hay que hacérsela a la nación dominicana, porque el portaaviones, el tanque de guerra y el avión no es de las Fuerzas Armadas, es del pueblo dominicano. Y lo compró el pueblo dominicano con sus impuestos y con su bolsillo para que lo defiendan. Y si el pueblo entiende o permite que el sistema judicial dominicano entienda que porque fue de día sin escalada y sin violencia, lo que vamos a hacer, que vamos a decir, no lo vuelvo a hacer más, o 6 meses porque no fue con los agravantes que establece el Código Penal, entonces estamos haciendo un muy flaco servicio en nuestra responsabilidad. Primero, estamos violando la ley, es lo primero. Estamos violando la normativa que regula eso, porque eso se llama robo de material bélico. Y segundo, estamos haciendo un muy flaco servicio a ese pueblo que decidió, a través del Estado Dominicano, con sus impuestos, comprar los equipos que estimen pertinentes para que las camionetas que están en las calles estén haciendo servicios de seguridad ciudadana, para que los médicos puedan ir a los hospitales, clínicas y aeropuertos para poder controlar el ingreso al país con el tema del coronavirus, y para que estemos vacunando a todo el país, y para que el C5I, que fue quien inicialmente asumió el control, seguimiento y todo lo relativo a la epidemia, pueda hacer su trabajo al servicio de ese pueblo, de esa nación y de esa patria que lo vio nacer.
Entonces, tenemos que quitarnos de la cabeza personas. Tenemos que ver jurisdicción y legislación y hacer lo que dice esa legislación especial que crea esa jurisdicción especializada. Y cumplir lo que dice la ley y punto. No es cuestión de quién sabe más y quién sabe menos. Yo simplemente vengo hoy a decirles a ustedes lo que está en pantalla. Más de ahí, créanme que no voy a decir. Lo que dice nuestra normativa es lo que yo le voy a leer. Está en nosotros querer interpretarla diferente a lo que dice. ¿Alguna otra pregunta? Olmedo Jaques levantó la mano. Adelante. Sí, sí, un honor, profesor Ovalle. Profesor, en ese ejemplo que usted acaba de poner, aplica una legislación especial que es en materia de terrorismo. En particular con el ejemplo que usted puso sobre el robo de material bélico. ¿Me corrige si no es así? Mira, el terrorismo no es un hecho, es una intención. Me explico. Francia, hace unos meses, Estados Unidos por igual, una persona coge un vehículo de motor y se avalancha hacia un grupo de personas con X fines. Se tipifica como un acto de terrorismo. Ese mismo camión va por la autopista Duarte, se durmió el chofer y se llevó 4 casas. Es el mismo camión, es el mismo chofer, es el mismo hecho, pero el fin es totalmente diferente. Entonces, cuando leemos la legislación que regula el terrorismo, especifica claramente, y eso viene de Naciones Unidas, y nosotros simplemente, las Naciones Unidas no se puso de acuerdo en la definición de terrorismo. Sin embargo, sí se puso de acuerdo en hechos y tipificación de actos terroristas. Por ejemplo, una aeronave, desde que cierra la puerta, a partir de ahí se considera en vuelo, y cualquier atentado contra ese vuelo normal se considera un acto de terrorismo. En ese sentido, hay actos que la comunidad internacional, hay hechos que la comunidad internacional tipificó con nombre, apellido, terrorismo. Ahora, tengan cuidado, porque terrorismo es una intención. ¿Con miras a qué? Usted secuestró a una persona con la intención de que usted aterroriza. Huelga nacional. Huelga nacional. Los grupos revoltosos dominicanos hacen huelga porque no le faltan una calle, porque la luz no le llega, por lo que sea. Eso no es terrorismo. Huelga nacional. Los grupos revoltosos amenazan a los negocios, amenazan a los colegios, amenazan a todo el sistema productivo nacional. Si abren, le pego fuego a su negocio y le exigen al Estado Dominicano que libere y ponga en libertad a tal o cual delincuente. Es un acto terrorista. El mismo hecho de amenazar, dependiendo del fin que busque, es una actividad o un hecho que se tipifica como terrorismo. Es un tema que todavía en Dominicana está en pininos. Lo digo por el caso del joven que fue descubierto en un tren en el metro de Santo Domingo con un galón de combustible y se tipificó el hecho como terrorista. Yo tengo mis observaciones sobre ese tema porque yo no sé qué era lo que quería hacer ese joven con ese galón. Habría que ver cuál es la intencionalidad de ese joven para tipificar el acto de terrorismo. Lo que sí quiero que quede claro es que sobre la pregunta de cuáles son los delitos, no sé si lo pasé, porque estamos terminando ya. Creo que tenía por ahí algunos casos de lo que el Código Penal dominicano, la ley 873 va tipificando como delitos contra la seguridad y defensa de la nación. Bien, con respecto a tu pregunta, reitero, deserción, insubordinación, traición, hay un número de delitos que se agravan si es durante un conflicto armado, las penas se agravan porque todas esas normativas y esos tipos penales están hechos para precisamente garantizar la seguridad y defensa de la nación.
Y hay un sinnúmero de tipos penales que se establecen ahí. ¿Por qué tengo en pantalla la ley 7602, específicamente el artículo 47? Porque cuando oigo en los foros todas las mañanas, tarde y noche de este país, sobre todo con el tema reciente, que insisten y dicen no, que el Código Procesal Penal estableció los tribunales militares solamente para asuntos disciplinarios. Y digo, es penoso, porque la Constitución dice que no es así. La Constitución dice que es para las infracciones militares tipificadas y establecidas en la jurisdicción de la materia. Y la misma Constitución dice, también tendrán un reglamento militar disciplinario para eso que no es penal militar. Y la misma Constitución le da nombre y apellido. Le dice, para eso que no es penal militar. Hay un código penal. Hay una ley 173 que la Constitución cita con nombre y apellido. Entonces, para mí es difícil entender que muchas personas muy letradas en la materia pues confunden estos conceptos. Y uno de los argumentos que escriben precisamente esta persona es este artículo, el 57. Quiero que alguien me lo lea, por favor. En pantalla está la ley 7602, profesor. Correcto. Código Procesal Penal de la República Dominicana. Raúl, tú ibas a leer. Raúl, creo que... Ah, bueno, está bien. El Código Procesal Penal, ley 76-02. Existe una interpretación errónea sobre lo contemplado en el artículo 57 referido a la exclusividad y universalidad. Comilla. Es de la competencia exclusiva y universal de las jurisdicciones penales el conocimiento y fallo de todas las acciones y omisiones punibles previstas en el Código Penal y en la legislación penal especial, y la ejecución de sus sentencias y resoluciones según lo establece este Código. Las normas de procedimiento establecidas en este Código se aplican a la investigación, conocimiento y fallo de cualquier hecho punible, sin importar su naturaleza ni la persona imputada, incluyendo los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aun cuando los hechos punibles que les son atribuidos hayan sido cometidos en el ejercicio de sus funciones, y sin perjuicio de las facultades estrictamente disciplinarias de los cuerpos a los que pertenecen. Cierro comillas. Muchas gracias. Ustedes oirán todos los días que el Código Procesal Penal eliminó los tribunales militares. Yo voy a leer este artículo oración por oración y quiero hacer un ejercicio con ustedes para ver si lo que estamos leyendo, todos los que estamos presentes en este foro, lo interpretamos o lo entendemos diferente a lo que está en pantalla. Comienzo. Es de la competencia exclusiva y universal de las jurisdicciones penales el conocimiento, conocerlo, o sea, presentarlo, el caso, y el fallo, el juez decidir, sobre todas las acciones previstas en el Código Penal, estamos hablando del Código Penal Dominicano, y en la legislación penal especial. Caramba. Le hago la pregunta a ustedes. ¿Qué otra legislación penal especial conocemos nosotros? Niña ni adolescente, es penal. Creo que tierras no. Creo que tránsito sí, contempla parte penal. Pero la parte importante es que quien crea esas jurisdicciones penales que inicia la oración, jurisdicciones penales, ¿quiénes son? Las legislaciones especiales. Eso, señores, es literalmente copy-paste de lo que dice la Constitución de la República. Solamente la legislación especial va a crear las jurisdicciones penales. Y esas legislaciones especiales, dice la Constitución, algunas las mando yo
y otras son creadas. Y en el caso específico que leímos en los artículos anteriores, de manera directa, la misma Constitución, de hecho, hago la salvedad, es totalmente extraño que aparezcan en nuestra Constitución la conformación y creación directa de jurisdicciones. La jurisdicción militar es una de las pocas, la penal militar es una de las pocas que cita con nombre y apellido la Constitución de la República y que la crea. Las demás legislaciones penales y jurisdicciones penales no la crea la Constitución de la República. Miren el carácter que el constituyente le quiere dar a este tema de seguridad y defensa, y por eso no me gusta el tema la palabra militar, porque entonces viene la pregunta si el coronel tal, si el capitán tal, y yo digo, ajá, y si Juancito Tucupey durante un conflicto armado logra burlar la seguridad y roba los planes de defensa, los planes operativos nuestros, la luz de operación, y se la vende al enemigo, ¿Juancito Tucupey es militar? No, pero Juancito Tucupey está violando cualquier cantidad de artículos tipificados en el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas relativos precisamente a la seguridad y defensa de la nación. De manera que ese primer párrafo de ese artículo 57, que lo dirán en todos los foros, es un artículo extraído literalmente de la Constitución de la República con el cual estamos totalmente de acuerdo. Tiene que haber una legislación penal. La pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿existe una legislación penal especial vigente? Silencio. Perdón, ¿cómo fue que te digo que existe? Pregunto, ¿existe actualmente una legislación penal especial relativa a los tribunales militares y el accionar de las Fuerzas Armadas? Pero usted citó la ley que crea al ministerio. Bueno, muchas gracias. Establece la jurisdicción y remite a los militares a una jurisdicción militar. No. Vuelvo y digo, quítense el tema de las personas. Todos somos iguales ante la ley. Lo que hace la ley es que crea jurisdicciones especiales mediante jurisdicciones especializadas mediante leyes especiales para conocer delitos especiales, no para conocer a personas. No hay ningún tribunal, ninguno. No hay especial. Creado para personas especiales. Todos somos iguales ante la ley, todos. Por lo tanto, no hay tribunales para conocer a militares. Hay, y quizás me estoy contradiciendo, hay una jurisdicción que es competente para conocer ciertos delitos. Algunos de ellos solamente lo cometemos los militares, como uno de ellos, el de deserción. El civil no comete deserción. El militar sí comete deserción. Pero es el tipo penal que estamos conociendo, no la persona. Y como ese tipo penal cae bajo la legislación y jurisdicción penal militar, lo conocen los tribunales militares. No lo conoce el Tribunal de Tránsito, no lo conoce el Tribunal de Tierra, no lo conoce el Tribunal de Niño y Adolescente. Lo conoce el Tribunal de la Jurisdicción Militar. Pero por favor, si hay algo que yo quisiera que al final de la tarde de hoy quede claro, es que se saquen de la cabeza de las personas, porque las personas todas somos iguales ante la ley. Lo que hace la ley es que dice, bueno, es que hay un delito muy especial, que es aquel adulto que haciendo uso de su experiencia y su madurez y su conocimiento, sonsaca o socava a un menor que no tiene esos conocimientos y obtiene un beneficio de índole sexual, psicológico o los tres causales que tiene el Código de Niño Adolescente, que son sexual, físico o psicológico. Cualquiera de los tres abusos que tipifica el Código de Niño Adolescente. Entonces, el legislador entendía que eso era tan delicado y creó una jurisdicción especial, pero para crearla, quien la crea es una legislación especial que creó la jurisdicción especializada.
que es la que conocemos. Y lo mismo está tránsito y lo mismo está tierra. Pero niño y adolescente no es para conocer a una persona especial. Si un militar es acusado de abuso psicológico, sexual o físico de un menor, el militar va a particular niño y adolescente. No tiene nada que ver su condición de militar. Lo que estamos sabiendo es el tipo penal, porque la ley es igual para todos. Y como el tipo penal, el caso que nos ocupa, que ustedes me preguntaron, es un tipo penal ordinario que se encuentra dentro del Código Penal Dominicano, entonces es competencia de los tribunales ordinarios. Ahora, si el delito es un delito tipificado, y por eso puse el de robo, porque el de robo está tanto en el Código Penal Dominicano como el Código de Justicia, está en los dos. Lo que pasa es que el Código de Justicia no conoce el robo ordinario, conoce el robo que atenta contra la seguridad y defensa de la nación, entre ellos robo de material de guerra, material bélico. Y eso es lo que necesito, señores, que al final de la tarde de hoy entendamos. Estamos viendo y tenemos que analizar al militar no como persona, sino por la función que el Estado le da. Continúo con el artículo 56, 57 del Código Procesal. Maestro. Adelante. Tiene la libertad, si lo considera conveniente, de hacer una pausa. Así los cursantes quizás van al baño o hacen cualquier diligencia y usted le da 5 minutos. Vamos a darle 10, Tenet. Entramos 10, 5 menos 5, por favor. Bien, señor. Gracias. Pues entonces los cursantes tengan en cuenta que cuando vengamos del receso vamos a pasar el listado de asistencia. Era eso, ¿es cuánto? Seinet. Ordene. Antes de entrar al receso, obviando este like que está en la pantalla, quisiera saber si de lo que hemos visto, y por eso volví atrás, hay alguna pregunta, porque cuando vengamos no quisiera volver atrás, sino ya avanzar en el tiempo que nos queda. Hay alguien que en el muro plantea que le queda claro entonces que dependiendo del delito, la jurisdicción militar puede conocer casos tanto de civiles como militares. Eso es correcto. Eso es correcto. El tipo penal es que va a determinar a qué jurisdicción va. Si va a tránsito, si va a niño adolescente, si va a tierra. Obvio, hago una salvedad. Hago una salvedad y por favor anótenla también. En mi poder tengo una cantidad considerable de fallos de la Suprema Corte de Justicia en rol constitucional que faculta a los tribunales militares solamente y exclusivamente para militares. Sin embargo, la Constitución, si ven en pantalla, dice infracciones previstas en las leyes sobre la materia. Y la ley sobre la materia es la 873. Entonces, hay delitos como el que le comenté que cometen militares, perdón, que cometen civiles. Entonces ahora soy yo que hago la pregunta a ustedes. ¿Estamos nosotros creando un estado de indefensión ante delincuentes que pueden atentar contra la seguridad de la nación? Y es una pregunta que tenemos que hacernos porque la Constitución ha sido clara en ese concepto. La Constitución habla de las infracciones que se cometen por esa ley. Y como digo y reitero, las leyes, ninguna se hacen para personas. Todos somos iguales ante la ley. Seinet, pasamos a receso, por favor. Muy bien, gracias, comandante. Los cursantes, entonces, tómense 10 minutos. Tenía una pregunta. Si tienen preguntas, se pueden quedar los que quieran, pero los demás pasen a receso. Yo tengo una pregunta con gusto. Correcto, gracias, comandante. A ver, que me dijo que tiene una pregunta. Por aquí levantaron la mano Olmedo Jaques. Sí, correcto. Sí, correcto, maestro. Fíjese, me quedé con la parte de la competencia territorial. Usted puso el ejemplo del lamentable caso del colega y amigo Junior Ramírez. Y sobre ese caso particular y otros que conozco,
hago la pregunta. El artículo 60 de la normativa procesal penal que establece sobre la competencia territorial, también nos habla de los casos de infracciones continuas. Y establece que cuando haya una infracción continua, pues entonces el conocimiento corresponde al juez del lugar donde haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido de la infracción. Por ese caso, por ese ejemplo que usted nos puso, el último acto conocido fue la desaparición del cuerpo. Y estamos hablando de que no sucedió de un día para otro, sino que sucede el rapto o la muerte o el asesinato e inmediatamente el traslado del cuerpo y el último acto conocido, y por eso inicia en la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo. Para que me despeje un poquito esa parte, maestro. Muchísimas gracias, Olmedo. Mira, debo ser respetuoso de las decisiones que en ese sentido toman las autoridades judiciales correspondientes, pero consono con lo que muy bien explicas. Imagínate un caso muy sonoro en República Dominicana, el caso Quirino Ernesto Paulino Castillo, cuya investigación se inicia en el Instituto Nacional y cuyos tentáculos se alcanzaban prácticamente casi toda la geografía nacional, sobre todo Cibao Central y línea noroeste. Durante meses los organismos investigativos del Estado pues van haciendo levantamiento. Cuando se decide actuar, es posible que se lleve a cabo una operación en el almacén de la zona franca de Atomayor, por citar con mayor respeto que puedan tener mis amigos y hermanos de Atomayor, porque a través de la zona franca se le daba curso a un hecho delictivo. Al final de la jornada, sin importar que esté en Atomayor la droga, que es al final la evidencia, y que como hablas de la continuidad, finalmente la droga se guardó, se almacenó en el este o en Santiago o en la zona franca de Santiago, como en unos casos se nos ocupa, o se descubrió en el muelle multimodal Caucedo, para hablar de la provincia. La jurisdicción va a ser competencia de donde se originó la investigación, donde se originó el caso. Eso es en el caso de la investigación. En el caso de un delito, caso del profesor Junior, entonces fue donde se cometió el hecho, que fue el asesinato de él, que fue en la UAS, según los investigadores, mediante un disparo. Los hechos posteriores, como el ocultamiento del cadáver, igual que el almacenamiento de la droga y otros más, son hechos subsecuentes al delito primario, que fue el asesinato del profesor. Por lo tanto, prima el hecho punible mayor, sobre todo en un sistema que todavía no tenemos sumatoria de pena, sino que se utiliza necesariamente dentro del caso la violación mayor del hecho, en este caso el asesinato, y por ende, entiendo, si mal no recuerdo, está en poder del distrito ese caso, pero fue posterior al inicio que fue en la provincia de Santo Domingo. Bien, señores, vamos a tomar el receso y regresamos a la -5, por favor.